¿Qué tal? Saludos a todos. El día de hoy de una manera un poquito distinta porque hemos tenido algunas circunstancias ahí técnicas que nos han impedido grabar los últimos mensajes, los últimos dos mensajes de la serie Discernimiento Espiritual. Entonces estamos buscando algunas alternativas y el día de hoy damos continuidad a esta serie. El mensaje anterior fue Discernimiento Espiritual, Pecado, donde nos centramos en la vida del rey Saúl como un ejemplo muy desafortunado de algo que está aconteciendo en la actualidad en la iglesia cristiana en todo el mundo, una inconsciencia, una insensibilidad hacia el pecado, hacia la maldad y hacia muchas otras cosas que están sucediendo en la vida. Y el día de hoy, dando continuidad a ese mensaje, bienvenidos a mi casa, por cierto, es discernimiento espiritual, apostasía. Así que simplemente haré una oración y doy paso al mensaje. Señor, gracias por poder compartir tu palabra. Te pido por todas las personas que escuchan este mensaje, que toques sus corazones, que toques el corazón de tu iglesia alrededor del mundo, que toques el corazón de tu iglesia en Río de Agua Viva y que toques el corazón también de las personas que escuchan este mensaje de alguna manera que lo pudieran escuchar, que rompas todas esas áreas endurecidas en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos permitas tener ese despertar que tu iglesia y el mundo entero necesita. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Muy bien, pues últimamente me han estado comentando que los mensajes han estado bastante fuertes. ¿Cuál es la razón de este mensaje, de este duro mensaje? A veces escucho que las personas me dicen, ahora sí nos regañaste, ahora sí nos o que alguien le dice a alguien más, ahora sí nos regañó el pastor. Pero no, el mensaje de la palabra no es un regaño, es una promesa, ¿sí? Es una esperanza. También es confrontación, y creo que esa es la parte dura. El mensaje es salvación, es advertencia también, y rompimiento. La palabra de Dios rompe con las estructuras de maldad que esclavizan nuestros corazones, nuestras mentes, haciéndonos caer en el engaño del diablo. Entonces, todos estamos expuestos a este engaño, todos. Muchos caen, pero la palabra siempre será esa espada de doble filo que va a penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón y va a discernir y nos va a dejar ver, tener esa conciencia, tener esa claridad, tener esos ojos para ver lo que está mal, lo que está bien. El mensaje en sí del Evangelio es duro, ¿sí? Muere a ti mismo, ese es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados, ama a tus enemigos. Y es duro por una razón. De este mensaje depende la vida eterna, tu vida eterna. De este mensaje depende que ganes o pierdas la guerra espiritual en la que te encuentras tú como el principal objetivo, tú como la razón por la que hay esta lucha y esta guerra. Así que pregunto lo que he preguntado en el mensaje anterior. ¿Te has arrepentido? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un dolor profundo, real, por tu pecado, por haber ofendido a Dios? Ahora, ¿qué pasaría si simple y sencillamente tú escuchas este mensaje, tú escuchas arrepiéntete, tú escuchas esta pregunta, pero nada pasa, que en tu corazón no haya el dolor, no haya esa sensibilidad, no haya esa conciencia de la ofensa que haces o que hacemos hacia Dios cada vez que pecamos? Bueno, si no sucediera, entonces, si esto no sucediera en ti, si no sucediera en mí, si no sucediera en las personas, seríamos parte de una de las profecías más aterradoras, pero necesarias,
hacia los tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, que son los tiempos que vivimos, que es la manifestación, y esto es lo que da título a este mensaje, de la apostasía, discernimiento espiritual, la apostasía. ¿Qué es apostasía? Básicamente la palabra significa rebelión. Y aunque vamos a ver más a detalle esto y hasta dónde llega la apostasía, es con que te quedaras con eso, ¿no? Su origen es rebelión, y obviamente rebelión contra Dios. En el mensaje anterior veíamos a Saúl, desafortunadamente estuvo presente en la vida de Saúl. Les leo del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, versión Reina Valera. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, le está diciendo Dios por medio de Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, se manifestó en Saúl, pero también se manifestó la apostasía, esta rebelión, en muchas ocasiones, tristemente, a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Ni siquiera de los pueblos paganos, ¿verdad? Los escritores bíblicos describían la apostasía en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Jueces, en el libro de los Reyes, o en los dos libros de los Reyes, y en los dos libros de las crónicas de la historia del pueblo de Israel. Hay muchas ocasiones, muchos periodos de esa etapa que iniciaban con estas palabras que les leo del libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Los Baales son dioses por supuesto falsos, demonios, entidades demoníacas, y desechaban al Dios de Israel, al único Dios vivo y verdadero, y hacían lo malo. Esa frase, esa sentencia, hicieron lo malo, habla precisamente de la apostasía. Cuando el pueblo entraba en esa condición de apostasía, desde sus gobernantes, sacerdotes y pueblo entero, venía el mensaje de los profetas. Era un mensaje duro, y el llamado era: arrepiéntete de tus pecados. Dios enviaba a sus profetas, y si ustedes creen que yo he estado dando un mensaje fuerte, pues yo les recomendaría que le echaran una leída a todo el libro de Jeremías. Les sugiero que pasen, que resistan hasta pasar el capítulo 29, y vayan adelante y puedan obtener paz y esperanza en sus corazones, porque los primeros 20 y tantos capítulos están verdaderamente para suicidarse de terror. El libro de Oseas es un libro con un mensaje verdaderamente fuerte, tremendo, crudo, incluso hasta aterradores. El mensaje de los profetas hablaba de las consecuencias de la rebelión, y serían consecuencias fatales si no se arrepentían. Ahora, todo esto fue en el pasado, ¿no? Esto es un muy breve, rápido repaso hacia el pasado, una vista hacia el pasado. Pero ¿qué hay del presente y del futuro con la apostasía? Bueno, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento el tema no desaparece. Por el contrario, la apostasía no solamente está presente en los tiempos bíblicos de Jesús, de los primeros cristianos, de la primera iglesia, sino que también se habla de que en nuestros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, estará caracterizado, o la apostasía jugará un papel muy importante. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 1. Dice esto: pero el Espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, recordando que no por ser los últimos tiempos, estábamos hablando de que ya viene el final de los tiempos. Dice: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ahora resulta que los demonios también enseñan, ¿verdad? Tienen doctrina. Ahora vamos a ver esto con detenimiento, porque aquí hay mucha información. Dios mismo ha profetizado que en los tiempos que estamos viviendo, de acuerdo a Timoteo, va a haber personas
que se van a rebelar, o sea, que van a tener esta actitud apóstata contra la fe de Cristo. Ahí tienes una de las razones por las cuales la gente deja las iglesias locales. Esto es muy importante, porque esas personas, lejos de mantenerse en una fe, en una doctrina, en una enseñanza sana, empiezan a escuchar a esos engañadores, a esos espíritus engañadores, que son incluso demonios. Les hablan al oído y se rebelan contra la fe sana, contra la fe en la doctrina sana de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver la razón y la causa de esta rebelión y de esta apostasía. En algún momento, lo estoy diciendo, ¿cuál es la causa? Comienzan a escuchar, comienzan a prestar oídos a enseñanzas falsas y a doctrinas de el mismo Satanás. Ahora, cuando leemos esto o cuando escuchas esto, vendrá alguna imagen a tu mente. Imagínate, está diciendo que las personas, habrá personas que escuchen a demonios hablándoles, ¿sí? Habrá a alguien, que tendrás en tu mente a alguien que convirtiéndose al satanismo, dejando la fe cristiana y yendo hacia una iglesia satánica para celebrar misas negras. Bueno, esto podría suceder, pero yo te pediría que borres eso de tu mente, porque no es lo que está hablando Pablo, ni lo que dice la palabra de Dios. Esos espíritus engañadores y demonios no están nada más en las iglesias satánicas. Su foco principal, su campo principal de acción son las iglesias cristianas, y ahí dentro de las filas de las iglesias cristianas, mientras está predicando la palabra, mientras está la alabanza, la adoración, mientras está la convivencia, mientras se dan una serie de cosas, ahí empiezan a esparcir su doctrina engañosa y maligna, satánica, y esto ha sucedido desde siempre. El primer ser humano, hombre, mujer, ¿sí?, tenían la palabra de Dios: puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Y vino Satanás, ¿sí?, y tergiversó esa palabra. Dios les había dicho: el día que me desobedezcas vas a morir. Satanás le dijo: no morirás. Ahí tienen el mismo Satanás predicando una doctrina, enseñando una doctrina apóstata. ¿Qué hicieron? Hicieron esos hombres, ese hombre y esa mujer? Le creyeron, prestaron oídos a su discurso, a su enseñanza. Dijeron: no vamos a morir. Y miren la situación en la que nos encontramos. Jesús dijo que habría, también más adelante, por supuesto, Jesús dijo que habría falsos maestros, vestidos de ovejas, pero que serían lobos rapaces. Pablo también advirtió, dentro de las muchas advertencias, tenemos una hacia los cristianos en una región llamada Galacia, donde había personas que decían que habían creído en Jesucristo, pero decían: ¿por qué no combinamos nuestra fe en Cristo y con nuestras prácticas judaicas y nos circuncidamos? No vaya a ser, ¿verdad? Y lo mismo sucedió con las personas a las que el autor de Hebreos se dirige cuando les dice: cuidado, porque hay algunos que desconocen el sacrificio de Cristo y quieren seguir sacrificando corderos. Y decían: bueno, sí creemos en Cristo, pero por si las dudas, por si acaso, mejor vamos a seguir matando el corderito para verlo. Eso lo vemos, ¿no? Y se va a tergiversar, se va infiltrando, se va contaminando la sana doctrina. En algún momento de la historia de la iglesia cristiana, después de Hechos, alguien por ahí, ¿verdad? Alguien que prestó oídos a esas enseñanzas equivocadas, engañosas, y a esos demonios. Alguien dijo, escuchando esas voces, que Pedro había sido el primer papa. Y entonces la iglesia dejó de ser cristiana y empezó a ser católica, y después apostólica, y cuando se estableció su sede en Roma, comenzó a ser también romana, ¿verdad? Y esto ha sucedido siempre en las filas de la iglesia. Yo quisiera preguntarles si ustedes saben quién fue el fundador de los Testigos de Jehová. Se llama, o su nombre fue, Charles Taze Russell.
Hay por ahí alguna idea, algún grupo, algún sector, algunas personas que defienden a este hombre y dicen que no fue el verdadero fundador, sino que después otras personas tergiversaron o tomaron sus enseñanzas. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso. Los testigos de Jehová lo consideran como el fundador. Pero yo quisiera preguntarles si ustedes saben quién fue. Charles Taze Russell fue un líder y un pastor cristiano que estaba estudiando la Biblia y formó un grupo que se llamaba los estudiantes de la palabra o los estudiantes de la Biblia. Y empezó a escuchar algo, ¿verdad? Empezó a escuchar una enseñanza y ¡pum! Lo mismo sucede con los mormones. ¿Quién fue el fundador de los mormones? Joseph Smith. Ahora, este hombre tuvo padres cristianos con trasfondo presbiteriano y metodista, denominaciones de muchos años, ¿verdad? Pero también estos padres, los padres de Joseph Smith tenían ciertas tendencias a la superstición y al misticismo. Entonces, sí tenían su fe cristiana, pero combinado ahí con ciertas supersticiones. ¿Y qué sucedió después? Bueno, toda la historia de los mormones, ¿verdad? Y los musulmanes son simples ejemplos, surgen del linaje de Abraham, del pueblo de Dios, con un profeta que dice escuchar y entonces escribe y sale toda esa doctrina. Mis queridos, las doctrinas demoníacas siempre han surgido de las filas de las iglesias cristianas. Y si esto te parece feo, la cosa se va a poner peor y se está poniendo peor. Porque cuando se habla del fin de los tiempos y de la segunda venida de Cristo, cuando se enseña de la segunda venida, se habla de muchas cosas, pero se olvida un tema crucial para la venida de Cristo. Pablo escribe a los cristianos en una región llamada Tesalónica, a los tesalonicenses, y les dice que no se dejen engañar en cuanto a la segunda venida del Señor. O sea, ya había también enseñanzas raras, equivocadas en cuanto a la segunda venida. Y entonces les dice esto. Voy a leer de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga, ¡pum!, la apostasía. Y luego habla algo muy interesante. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone, ahí está la rebelión, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de culto a Dios. Tanto se opone a Dios que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que antes de que venga Jesucristo, ¿sí?, olvídense de las guerras, olvídense de los terremotos, olvídense de las inundaciones, de los tsunamis, ¿verdad?, de los tornados, de los huracanes. No. Antes de que venga Jesucristo, habrá una gran apostasía. Entonces, en el pasado vimos apostasías en Saúl, en etapas del pueblo de Dios, en ciertos gobernantes, ciertos reyes, ¿sí? Con Pablo, ahí había ya cuestiones mezcladas. A lo largo de la historia se han visto cosas, surgimiento de religiones con nuevas doctrinas, ¿verdad? Pero antes de que venga Jesucristo va a haber una apostasía como nunca antes se ha visto. Pero esta última, ¿sí?, a diferencia de las otras, será impresionante, ¿verdad? Y habrá alguien que personificará la maldad, ¿sí?, y el pecado, rebelándose contra Dios y pretendiendo ser Dios. ¡Uf! ¿Quién será? Ahora, tú y yo, usted y yo tenemos un problema aquí. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la figura del anticristo, ¿verdad?, y de que se manifestará este hombre, ¿no?, el anticristo, y las películas salen y que nacerá de quién sabe dónde, ¿verdad?, y en una misa y nosotros tenemos un problema porque
pues a lo largo de la historia reciente, contemporánea, pues ya pasaron muchos de los mejores candidatos para ser este hombre de maldad o el anticristo. Hitler, todos decían que era el anticristo, ¡pum!, ya se murió. Mussolini, bueno, cuando estaba Saddam Hussein en su apogeo, el anticristo, pues tampoco, ¿sí? Que cuando llega el primer presidente negro de los Estados Unidos, Barack Obama, ya llegó, ya se fue. Ahora tenemos un hombre acá con copete, ¿verdad? Tampoco da la talla del anticristo, ¿verdad? Entonces, pues ya han desfilado todos esos, ya han estado varios papas, todos ellos, de acuerdo a la doctrina católica, pretenden ser Dios, se sientan en el lugar de Dios, ¿verdad? En el trono que ellos dicen que es el trono de Dios. Pero pues aquí seguimos. ¿A quién se refiere Pablo? ¿Es el anticristo? ¿Será que el anticristo ya está acá? ¿Ya nació el anticristo? Déjenme leerles de la segunda carta donde estábamos, a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 7, la versión es Reina Valera contemporánea. Dice, atención, pongan mucha atención. Segunda carta a los tesalonicenses 2, 7. Dice, porque el misterio de la iniquidad, o sea, del conjunto de toda la maldad, eso es iniquidad, ya está en acción. Desde los tiempos de Pablo ya estaba en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará este malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está, antes de que venga se va a manifestar ¿cómo le dice? Este malvado. Versículo 9. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, el hijo del diablo, vendrá acompañada de gran poder y de señales y de prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso. O sea, como no se mantuvieron en la sana doctrina, empezaron a escuchar a esos espíritus engañadores y no quisieron escuchar a su pastor, ¿verdad? Lo despreciaron. Entonces, dice que Dios les da, o los entrega a ese poder engañoso para que crean la mentira. Es como si Dios dijera, ¿no quieres creer la verdad? Ok, te voy a dar oídos para la mentira. A fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Esto está tremendamente interesante y poderoso. Lo vimos. Desde tiempo de Pablo ya había iniciado el misterio de la iniquidad. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es ese que personificará la rebelión, la maldad, el hijo de pecado, la apostasía, el anticristo? ¿De quién se trata? Ahora, yo les pido por favor que vean que en todo momento el arma sigue siendo la misma. ¿Cuál? El engaño, la falsedad. Ese es el arma del diablo, por eso es el padre de la mentira. Entonces, ¿quién será este malvado? El anticristo. Bueno, ¿quién es el anticristo? ¿Estás listo? Mira, yo estoy sentado, Yo te diría, siéntate. Porque, bueno, vamos a pasar de Pablo a Juan. Y vamos a ir a la primera carta que el apóstol Juan escribe. Reina Valera contemporánea, capítulo 2, versículo 18 de la primera carta. Juan escribe y dice: hijitos, han llegado los últimos tiempos. Desde que Jesús estuvo en esta tierra, empezaron los últimos tiempos, terminarán cuando Él venga. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, o sea, esto se decía por todos lados, no solo era Pablo,
También era Juan, no solo era en Tesalónica, era en Galacia, a las iglesias que estaban en el oriente, ¿no? A las iglesias que Juan les escribía. Dice, oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos, dice acá, muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. ¡Oh! Entonces no es uno. Como Hollywood nos los ha dicho. No es uno, no es el Damian, ¿verdad? Damián, el hijo del diablo. No, son muchos. Sigo leyendo, pero ahora de la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, doctrina. Estos son engañadores. Y dice Juan, son el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Muchos. Pero Juan nos aclara un detalle muy importante. Regreso a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, doctrina, no es de Dios. Este es, ténganlo ahí en mente, el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces el anticristo ni es uno, porque son muchos, pero también es un espíritu que opera en muchos. Un espíritu que opera utilizándolos. Este espíritu del anticristo utiliza a algunos para meter el engaño. Y opera en otros dándoles oídos para recibir el engaño, como si fuera verdad. ¿Y dónde se da todo esto? En las filas de las iglesias cristianas o de la iglesia cristiana en el mundo. ¿Qué tan lejos estaremos de esta gran apostasía? De la última y gran apostasía. Pues no lo sé. Pero mira a tu alrededor. Mira a México. Mira a tu país si vives en Latinoamérica, en Estados Unidos. Hay engaño por todos lados. Los políticos mienten, los medios de comunicación engañan, las instituciones, las autoridades, los padres a los hijos, los esposos a las esposas. Mentiras por todos lados. Ahora, es muy importante que entendamos que, por lo que estamos viendo, que la gran rebelión o la gran apostasía no se da de la noche a la mañana. Por eso no es el nacimiento de alguien, ¿verdad? Es un platillo que se calienta a fuego lento. Sí. No es abrupto, porque entonces no funcionaría. El fuego se encendió desde los tiempos de Jesús, de Pablo, de Juan. Así que imagínate en qué punto está el día de hoy. ¿Dónde comienza la apostasía? ¿Dónde comienza esta acción este hecho tan terrible y tan deplorable? Bueno, en la respuesta a esta pregunta está la importancia y la razón del mensaje duro que se debe de compartir el día de hoy desde todos los púlpitos y plataformas y cualquier lugar, ¿verdad? Donde haya palabra de Dios. Ahí podrás darte cuenta en la respuesta que no es el pastor regañando, sino que es el Espíritu Santo guerreando por ti para que no seas engañado. La apostasía, ahí te va la respuesta. ¿Dónde comienza la apostasía?
La apostasía comienza en un corazón que no quiere arrepentirse. Comienza con un Saúl que dice que está obedeciendo cuando tiene una estela de insubordinaciones. Comienza con un fariseo que cree que está bien delante de Dios y le da gracias por no ser como el pagano ese que está ahí. Sigue gestándose la apostasía con los que tuercen la palabra. Luego vienen los que la editan. ¿Cómo la editan? Deciden qué sí tomar en cuenta y qué no tomar en cuenta. Ahora, repite este proceso de no arrepentimiento, de edición de la palabra, de tergiversación del sentido de la palabra. Repite este proceso día a día en cada iglesia del mundo, en todas las personas que sean presa fácil de recibir el engaño de tú estás bien, no tienes por qué arrepentirte, y tendrás apostasía. Miles. ¿Quién es el anticristo? Miles y millones de personas que creen estar bien ante Dios, que juegan a ser Dios, que se sientan en el trono, porque no hay un templo, en el trono, este es el templo, tu cuerpo es el templo del Espíritu, que se sientan en el trono de sus corazones y se hacen pasar ante ellos mismos por Dios para hacer lo que ellos quieren. Bellas discípulos. Respuesta: sí, lo haré. Nada más que ahora no tengo tiempo, pero sí, claro. Háblale a otros de mí, diría Dios. Sí, yo sé que es algo que debo hacer. Nada más en cuanto se presente la oportunidad. Honra mi día santo. Y la respuesta: claro, lo haré todos los domingos que no se me presente algún otro compromiso. Sé humilde. En cuanto a la otra parte lo sea, mira, con todo gusto. No juzgues. Ay, no, eso sí está, qué difícil, no juzgar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ¿tanto así? Ama a tu enemigo. No, eso sí ya. O sea, vaya, eso sí es una exageración. Ama a Dios con todas tus fuerzas. El hombre de pecado, el apóstata, no va a ser una persona, un gran líder mundial que una a todos contra Dios. Eso es película de Hollywood. Y eso es lo que menos quiere el diablo, que sea espectacular. Mejor dicho, él utiliza toda esa pantalla para distraernos de su verdadera obra. Ese apóstata, y te preguntas si ya nació, tal vez tengas que mirar tu fecha de nacimiento. Ese apóstata estará representado por todos aquellos que dieron oídos a los espíritus engañadores, a los que escucharon a doctrinas de demonios. ¿Qué doctrinas? Son muchas, pero todas tienen un mismo mensaje, un solo objetivo: que no tengas salvación, que la obtengas por ti mismo para que la pierdas, y que vivas esclavizado aquí en la tierra con mentiras. Así que el anticristo no va a ser el Papa Negro, ni el próximo tirano. El hombre de pecado, el gran apóstata, mi querido amigo y mi querido hermano, podría ser tú, podría ser yo. Si caes en las redes del engaño, si crees que tú no tienes de qué arrepentirte, si caes en rebelión sin darte cuenta, no vas a ver a un demonio predicándote una doctrina. Tú saldrías corriendo. ¿Sabes a quién vas a ver? Vas a ver a un amigo, un hermano de la iglesia,
alguien que se sienta junto a ti, con el que hablas, en quien confías. Alguno de ellos va a ser el instrumento del diablo para engañarte, para que estés en contra de la autoridad pastoral y de la sana doctrina. O tal vez sea uno de esos grandes pastores, ¿verdad? O líder espiritual que ves en la televisión, en los escenarios públicos. Alguien que hace prodigios, que llena los auditorios. Muchas personas dentro y fuera de la iglesia son llevadas, son atraídas solamente por lo espectacular. Pero te pido que recuerdes, el diablo ha usado a personas de las mismas filas del pueblo de Dios para desviar a muchos. ¿Qué hacer entonces ante un escenario como el que vivimos? Yo le preguntaba a Dios por qué le dio ese mensaje a los cristianos de Tesalónica sobre su segunda venida. Y ahora me dijo, lee, pues ahí está, ¿verdad? Lee desde el principio, y empecé a leer lo que Pablo les escribía a los tesalonicenses desde la primera carta, pero les leo de la segunda carta, capítulo 1, versículo 3, porque hay 3 cosas que ellos hacían que nos enseñan a nosotros qué es lo que debemos de hacer para estar resguardados de todo este mal y no ser parte de la apostasía. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, Reina Valera actualizada, dice, siempre, escribe Pablo, debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Que tu fe crezca, que no se estanque, ese es lo primero, ¿sí? Dice aquí que su fe va creciendo sobremanera. ¿Sabes quiénes son los que son presas de esas doctrinas de demonios? Los que se quedan estancados, los que no crecen, los que siguen igual en su fe. Dice, por cuanto su fe va creciendo sobremanera. Segunda cosa dice, y abunda el amor de cada uno para con los demás. Era notorio. Dice otra versión, y el trabajo de su amor. O sea, su amor lo manifestaban con acciones concretas, igual que la fe. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, presumimos de ustedes, dice acá, nos gloriamos de ustedes en las iglesias. ¿A dónde iba Pablo? Dicen, no como los tesalonicenses, no hay dos. No, esos sí son verdaderos hijos de Dios. Tercera cosa, dicen, nos gloriamos de ustedes en las iglesias, los presumimos a causa de su perseverancia y fe en todas las persecuciones y aflicciones que han soportado. Estos de Tesalónica les iba bien. Nada más recibieron el evangelio y ¡pum! Les empezó a llover por todos lados. ¿Sí? Pero en vez de decir, ¡ay! Yo antes estaba mejor sin Dios, antes de conocer a Cristo me iba mejor, dijeron, no, esta es la verdad. Y pase lo que pase, como los amigos de Daniel, no nos movemos de aquí. Y perseveraban en su fe en medio de las aflicciones. Versículo 5 dice, esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual están también padeciendo. Tú no quieres ser parte de la gran apostasía. Tú no quieres caer en esa gran rebelión. No quieres creer que estás bien con Dios y pasar una eternidad lejos de Él, en el infierno. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Solo con el arrepentimiento vas a romper el engaño del diablo. Cuando te arrepientas, buscarás de Dios su palabra, comerás su verdad. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y entonces empieza a crecer en tu fe. Trabaja por los demás con amor. Y no te muevas de ahí, pase lo que pase. Déjame orar por ti. Padre,
Eres tú llamando al arrepentimiento. Eres tú llamando a que vayamos a tus pies, dispuestos a morir, reconociendo nuestros pecados, doliéndonos la ofensa, la rebelión. Señor, usa este mensaje, usa tu palabra para que muchos, para que miles, millones de personas, dentro de las filas de tu iglesia, fuera de las filas de la iglesia, vengan al arrepentimiento verdadero. Usa tu palabra para disipar el engaño, la falsedad del diablo. Señor, levanta a tu iglesia, levanta a la persona que está escuchando este mensaje en este momento. Impáctala con tu verdad, sacúdela con amor. Sálvala, sálvanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y tal vez tú quieras seguir un tiempo más de rodillas en tu casa, tal vez en tu oficina. Hazlo. En el nombre de Jesús te bendigo y gracias por tomarte el tiempo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios.